tal si tenemos un minutito de oración y presentamos ese mensaje de la mano de Dios para que Dios sea abriendo nuestro corazón y por amor recibido que tiene para nosotros? Amado Dios, damos gracias por esta oportunidad. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por el privilegio de compartir un mensaje, Señor, de tu palabra. Te pedimos que edifique nuestras vidas, que el corazón de cada persona que está en este lugar y los que están conectados pueda ser abierto y que tu palabra sea edificando nuestras vidas. Quita todo lo que nos pueda distraer, Señor, porque queremos que el único que va a abrir el corazón para que se reciba la palabra eres tú. Nosotros nos encargamos sencillamente de sembrar una semilla, pero tú permitirás que dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, invito a tomar asiento. Le doy las gracias por estar en este lugar y los que están conectados, bienvenidos. Como decía el pastor, nosotros con mi esposa hemos creído en lo que el Señor nos ha dado. Trabajamos en un ministerio que se llama Origen, la iglesia de Origen, que es en Bogotá, pero el Señor nos ha movido a cada mesita de colegio, como lo he dicho ya muchas veces y cada vez que tengo la oportunidad, porque creemos en algo, y es que como pastores tenemos una tarea. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, que el Señor estableció los ministerios con un fin específico. ¿Sí? Él les administró apóstoles, ayúdenme por favor, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Pero no se asuste por el orden. El caso es que el Señor lo especifica para una tarea importante y en Efesios dice que el objetivo, en el verso 13, en el capítulo 4 de Efesios, dice que el objetivo es para que nosotros como iglesia podamos ser maduros. O sea, con disimulo mira a la persona que está a su lado, no la vaya a juzgar, pero dígale, hermano, madure. Y si usted está ahí solito, no se lo digo, hermano, es tiempo de madurar. Y la única forma de madurar es a través de la palabra. Y el verso 14 dice, ¿para qué? Dice, para que no seamos como niños inmaduros, para que no llegue a nosotros cualquier corriente de doctrina o cualquier enseñanza y nos arrastre. Esa es la tarea. Entonces, cada enseñanza que nosotros damos en este lugar, aunque tiene un principio espiritual, tiene un fin natural para que su vida sea edificada. Sí, nosotros aprendemos a orar y todo lo demás, pero usted debe llevar esto a la práctica diaria. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es sobre la familia. Y la Biblia, desde el principio hasta el fin, habla de familia. ¿Sí? En el principio, ¿cuál es la primera familia que aparece? Adán y Eva. ¿Sí? Y termina hablando de las bodas del Cordero, familia. Pero no todas las familias son como las que nosotros conocemos. El modelo, ¿cuál es? Papá, mamá e hijos. Pero hoy en día la sociedad nos ha estado brindando diferentes modelos de familia. ¿Sí? Quizás hay familias que son sencillamente padres. Y ahí ya hay una familia. Se casaron, está él con su esposita y ya son una familia. Pero también hay el hombre que queda con sus hijos. Por diferentes razones. Porque su esposa fallece, porque su esposa se va y queda él con los hijos. O queda ella con los hijos. Y déjenme decirle algo, eso también es una familia. Pero está también, por favor, levanten la mano los que son abuelitos. Con confianza, yo me sentiría orgulloso de ser abuelito, espero que sea entre mucho tiempo, pero me sentiría orgulloso. ¿Y quedan los abuelitos con quiénes? Muchas veces con los nietos. Y eso también es una familia. O a veces quedan con los tíos. Levanten la mano los que son tíos, yo soy tío, tengo varios sobrinos. Y uno es feliz siendo tío, ¿no? Lo mejor de ser tío es que uno puede molestar con ellos, pero no tiene que responder por ellos. Pero en muchos casos sí le toca a uno, y eso también es una familia. La sociedad sigue brindándonos muchos tipos o modelos de familia, y queramos o no, hay ellos con ellos. Y el Estado lo reconoce legalmente como una familia. Así no nos guste. Están ellas con ellas, y también lo es. Pero de pronto no acá en Colombia, pero hay muchos países donde está él casado con una muñeca y son familia. Porque legalmente se pudieron casar. El Estado lo reconoce, el hombre se casa con una muñeca, se lo puede buscar por internet, y lo peor de todo es que se separó de la muñeca. Legalmente se separó y ahora está enamorado de un cenicero.
pero lo reconocen como familia, ¿sí? Nos gusta a nosotros o no. Hay otro caso de una señora que se casó con su mascota, ¿sí? Y son familia. Ante ese estado y ante ese lugar, nos guste o no, hay muchos tipos de familia, diferentes, que de pronto no están alineados con la palabra, pero la sociedad lo ha establecido y lo reconoce como familia. De pronto usted y yo hemos crecido con una familia un poquito más común, podríamos decirlo. Muchos crecimos con papá y mamá. Levanten la mano los que son papás, por favor. No todos, pero muchos somos papás. Muchos somos abuelitos, ya levantaron la mano. Muchos somos tíos, pero de esta no se salva nadie. Levanten la mano los que son hijos. ¿Todos? ¿Algunos lo dudan? Sí, ustedes son hijos. De algún lugar salieron. Ustedes no salieron por ósmosis o por inercia. No. Usted tiene un papá y una mamá, así no los conozcan. Porque muchos crecimos con papá y mamá, otros no crecieron con sus papás. Algunos han tenido una vida un poco más difícil que otros. Pero el caso puntual es que estamos acá. Y de alguna manera tenemos relación con alguna familia. Lejana o cercana tenemos relación con alguna familia. De pronto no tengamos el mismo apellido, pero tenemos relación con esa familia. ¿Sí o no? ¿Alguien conoce acá alguna familia? Bueno, yo les presento, soy yo, mi esposa, y todavía hay 3 niños corriendo para arriba y para abajo. Somos una familia. Y es que el tema de la familia es un tema bastante serio. Porque se presentan diferentes modelos, nos guste o no, y cuando se da en especial una familia es porque se dan en muchos casos los hijos, ¿sí? Y por más de que los papás vean a sus hijos y de pronto no sean de su completo agrado, para la mayoría de papás los hijos son buenos, ¿o no? Yo tengo 3 que de pronto no a todo el mundo les cae bien, pero yo los amo porque son mis hijos. Porque nadie ve a sus hijos, ay, no es que eso es fenomenal, me salió. No es así. Cuando se voltea a mirar a su hijo, lo mira con mucho amor. Yo revisé algunos modelos de hijos, porque hay hijos buenos, ¿no? El hijo que es estudiante, buen estudiante, que es juicioso, que es muy aplicado, ese es un buen hijo, ¿no? Y además de eso es muy sumiso, él hace caso. Ese es un buen hijo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren un hijo así? No levanten la mano para que no nos hagan sentir mal, pero muchos quisiéramos un hijo así. Pero si ese hijo de pronto no es muy aplicado, más bien como conchudo, hasta desordenado, pero es muy amoroso, ese es un buen hijo. ¿Sí o no? De pronto no es el más juicioso del mundo, pero no, lo ama porque lo respetan a uno, lo quieren mucho. Ese es un buen hijo también. Pero hay otros casos en que el hijo de pronto es muy grosero, ¿no? Y muy respetuoso, pero el chino es buen trabajador, es juicioso para trabajar. Ese es un buen hijo. Sí, de pronto es un poco conchudo en otros aspectos, grosero, pero es buen trabajador, entonces es un buen hijo. Pero también está el flojo que no trabaja, ¿sí? Que no le gusta hacer nada y permanece en la casa, y por permanecer el juicioso en la casa también es un buen hijo. Ay, no, es que él no sale, él no es un buen hijo. No trabaja, bueno, de pronto tiene 40 años, no hace nada, pero es un buen hijo porque se la pasa en la casa. También aplica como buen hijo. Pero también está el caso del que sale, se emborracha, se vuelve loco, pero llega a la casa y no le pega a los padres. Entonces, por el hecho de no pegar a los padres, es un buen hijo. Ay, no es un borracho, sí se desordena cada rato, pero no nos falta el respeto. Es un buen hijo. Pero está el caso del que le pega a los padres, ¿no? Se vuelve loco, le pega a los padres, pero como les ayuda en la casa, entonces también es buen hijo. Pregúntaselo a los papás y verá que va a decir que eres un buen hijo. De pronto usted no está de acuerdo, pero va a ser un buen hijo. Ahora, está el que de pronto no ayuda mucho en la casa, ¿sí? Pero está ahí, y es el hijo. Punto. Porque para los padres sus hijos son buenos. Como sea, a la larga termina siendo una persona que ama. De pronto no es como usted quisiera, pero lo ama. ¿Sí o no? No todos estamos de acuerdo, pero esa es la verdad. Pero yo lo pongo de esa forma. Y es que como todos somos hijos, nosotros lo hablamos de nuestros hijos, ¿no? Pero como usted como hijo no lo vaya a responder. Porque dice por ahí, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
De pronto lo que nosotros estamos pasando con nuestros hijos es la cuota inicial nomás de lo que nosotros hicimos pasar a nuestros padres. De pronto yo tengo un hijo que es terrible, pero es que la verdad yo como fui como papá. ¿Sí? Yo veo por ahí a mi hijo en el colegio ahí haciendo sus tareas y cuando no rinde, digo, pero es que ¿qué voy a salir de mí? ¿Se parece a mí? Hermano, su hijo es el reflejo suyo. Así usted no lo haya criado, sus genes están en él. Y por alguna razón se parece. ¿Se quiere o no? Porque es que el tema está que como ahora somos grandes, ¿no? Como ahora somos ya papás, entonces somos buenos. Y si usted es abuelito, pues no hay un abuelito malo. Ahora somos buenos. La vaina es que olvidamos, gloria al Señor, existe esa palabra que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Que ahora somos nuevas criaturas, ¿sí o no? Ah, porque es que nos conviene olvidar lo que éramos cuando jóvenes. De pronto a usted no le esté gustando lo que estoy diciendo, pero no implica que eso sea mentira. Entonces, surge una pregunta: ¿en qué momento empezamos a formar a un padre? Porque el padre no sabe, ay, que embarazada ahora sí soy papá, no. Y es lo que a la mayoría nos ha pasado. Yo me casé, a los 2 años se programó que ya es hora de tener hijos, y a los 26 años ya tenía mi primer hijo. Ah, pero no todos lo programaron. Entonces, está embarazada. Ah, pero esa parte no nos conviene contársela a los hijos, solo fue que vamos a mostrar a la mamá que nació el bebé. Dejémoslo hasta ahí. Pero esa es la realidad de lo que muchos hemos vivido. El tema está en que ¿cuándo se preparó usted para ser papá? ¿Quién le enseñó a usted a ser papá? El caso es que ahora, según usted, para sus hijos usted tiene que ser un buen papá. Porque usted es el que responde en la casa, usted es el que lo cría, que lo cuida. Y vamos a estar mirando un poquito eso, porque existen diferentes tipos de papás. Y voy a nombrar algunos, de pronto usted encasilla en alguno. Y está el papá que es rígido, disciplinado, exigente. Y entre eso de pronto como que le cuesta brindar un poquito de afecto. De pronto es muy rígido. Yo veía así a mi papá para mí era un hombre bravísimo. Hasta que yo llegué más o menos a la adolescencia me di cuenta que no era tan bravo. Pero para mí era un hombre bravísimo. Estricto, muy rígido. De hecho, no siempre miraba no tenía muchas expresiones de afecto. Pero era mi papá. ¿Sí? Mi mamá de pronto era más amorosa, pero daba más lejos. De pronto ese no es su caso, pero su caso es el que hay papás que son muy amorosos, expresan mucho amor, son muy tiernos, muy afectivos, pero llegan al punto en el que no le exigen a los hijos. ¿Sí? Ahí sí son un poco inspirados porque todo es amor, hay que dar amor, y papito, ¿qué pasó? Mami, ¿cómo estás? De pronto no sea tampoco su caso. Hay otros que de pronto son sobreprotectores, ¿no? Normalmente los papás que tienen hijos cuando ya son mayores tienden a ser muy sobreprotectores. Ellos no quieren que a su hijo le pase nada, que no le falte nada, y sienten que cuando ellos no están, sus hijos pueden estar mal. Y cuando a esos niños les pasa algo, no, o sea, la frustración más grande, nadie es capaz de cuidar a mi hijo como lo cuido yo, es el papá sobreprotector. De hecho, cuando usted no está, su hijo va a estar mal. Todo el mundo está en contra de su hijo porque usted no está. Ese es el papá sobreprotector. También no hay uno que es lo opuesto, ¿no? Que es muy relajado. Ay, eso igual en algún momento de la vida va a tener que asumir las cosas, usted métale ganas, usted va a tener que asumir y se relajan, son muy frescos. ¿Sí? Hay otros padres que son muy ausentes, que están ahí, pero nunca manifiestan nada de lo que ellos son. Sencillamente están como una figura, él es mi papá o él es mi mamá, y están ahí pero son ausentes. No hay muchas expresiones de afecto, de pronto están muy ocupados en su trabajo, en el corre-corre de la vida, en el tener que dar para la casa, y están escorriendo, pero nunca han desarrollado esa figura de padre que debería haber. Y hay unos que no solamente se pasan de ausentes, sino que abandonaron a sus hijos.
Ustedes, alguno debe saber que tiene un hijo, no sabe dónde está, que está bien, debe estar bien, si no ya me hubiera enterado, pero no están con ellos. O usted es el resultado de un papá así. Porque es que lo podemos mirar en los dos sentidos. En el sentido de usted cómo lo vivió como hijo o usted cómo lo está viviendo como papá. Porque de alguna forma nosotros somos resultados de unos padres. De alguno de esos, de pronto todos tenemos un poquito de todos esos padres que acabo de nombrar. El caso puntual es que hoy somos el resultado de ellos. Usted quizás es el resultado de sus abuelitos, pero también es el resultado de que sus padres lo dejaron con sus abuelos. Que por alguna razón ustedes no tuvieron sus padres físicos ahí. Todos somos el resultado de una familia de alguna manera. Vamos a hablar un poquito de dónde sale la familia. La mayoría dijeron que la primera familia, Adán y Eva. ¿Cuántos conocen o van a escuchar hablar de Adán y Eva? Por favor, levanten la mano. Por hablar de eso, entonces uno se basa a Génesis, ¿no es cierto? Génesis, capítulo 1, donde Dios la creación, el capítulo 2, donde Dios los bendice, y el capítulo 4, el versículo 1, vamos a ir hasta allá. Génesis, capítulo 4, versículo 1, porque esto a punta de carreta no tiene resultado, pero con la Biblia puede edificar nuestras vidas. Le doy la bienvenida a los que están conectados a través de las redes sociales. Nos alegra estar con ustedes. Lo que les decía ahorita, hago parte de un ministerio que se llama Origen, pero es una bendición estar compartiendo con ustedes acá en la iglesia Puertas Abiertas. Y esto tiene que ver mucho con ustedes, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a hablar de los padres. Génesis capítulo 4, verso 1, y el que trajo su Biblia me alegra, el que lo tiene en la pantalla mejor, dice así: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. Démoslo hasta ahí, ¿no? Qué susto que la Biblia hable de esas cosas. Cada cuando se habla acá en la iglesia de relaciones sexuales, muy poquito, ¿no? Pero ese no es el tema. El caso es que la Biblia lo resalta porque Caín y Abel no surgieron de la nada. Dice, y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Versículo 2. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es un versículo o un texto que utilizamos para muchas cosas, para llevar la ofrenda, se tiene que dar mejor, pero eso no va al caso. A lo que quiero referirme hoy es ¿quién le enseñó a Caín y a Abel a llevar ofrendas? ¿De dónde salió eso? ¿Cuántas personas estaban morando en la tierra? ¿O cuántas personas existían sobre la tierra? De acuerdo a ese texto. Estaba Adán, Eva, Caín y Abel. La Biblia no registra que hayan tenido hijos antes. De pronto hijas, no se sabe, no lo registra. Pero él se siente contento de tener un hijo varón. Nace Caín, después nace Abel. Si ellos llevaron una ofrenda delante de Dios, probablemente es porque sus papás se lo enseñaron. Y de ahí pues surge una pregunta, es una deducción. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como padres? Porque ya, bueno, listo, tenemos hijos. ¿Recuerdan que les había preguntado cuándo empezó usted a ser formado como padre? Y ahora que usted es papá, ¿qué tiene que hacer? La mayoría dice, no, es que yo tengo que proveer para la casa, yo tengo que criar a mis hijos, yo tengo que cuidarlos, tengo que protegerlos. Pero lo que acá me está indicando, y extrañamente la Biblia solamente resalta ese tipo de cosas, es que ellos llevaron una ofrenda. Y si llevaron una ofrenda es porque Adán y Eva le enseñaron a ofrendar.
Lo cual me da a entender de que uno de los roles más importantes, hablando del principio de las familias, es que nosotros debemos enseñar. Diga conmigo, enseñar. Dígalo duro, diga, ¿enseñar a quién? A nuestros hijos. Dígalo duro, enseñar a nuestros hijos. Listo, vamos para allá. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino. La mayoría hemos escuchado ese texto. ¿Instruye al niño cuándo? ¿Cuándo hay que instruirlo? ¿Cuándo niño? La Biblia dice que es cuando niño. Para que cuando sea viejo no sea parte de qué? De la instrucción que le dieron. La mayoría lo refieren a la Biblia. Pero es que no solamente la Biblia, o usted solamente le enseña la Biblia a su hijo. Muchos llevamos acá un par de meses, un par de años, y de pronto ya éramos papás cuando llegamos a la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Usted debió haber instruido a su hijo cuando niño. Dicen algunos psicólogos, algunos estudiosos, que tenemos entre los 7 y los 9 primeros años de un niño para enseñarle las cosas más importantes y lo que van a hacer ellos el resto de su vida. Lo demás va a ser reforzarlo. Pero muchos en esos 7 primeros años o esos 9 primeros años no estuvimos con nuestros hijos. Probablemente Caín y Abel aprendieron a ofrendar porque vieron a sus papás ofrendando y lo hicieron cuando niños. Son deducciones que podemos hacer ahí. Pero la realidad es que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Pero cuando son niños. Ese cuándo tiene una respuesta. Ahora, el problema no está ahí. El problema de la enseñanza es cómo les enseñamos. ¿Cómo les enseñan a los hijos a hacer las cosas? Usted está pensando en ese momento, o la mayoría lo está pensando como papás. Pero pregúntese, ¿usted cómo le enseñaron? Piénselo como hijo. Porque yo ahorita decía, así como somos papás, ahora no las sabemos todas. Pero usted cómo recibió una enseñanza cuando usted fue hijo. Como hijo es muy diferente el tema. Entonces, me tomé el trabajo de recordar un poquito cuando nacen los hijos. Usted, levanten por favor nuevamente la mano los que son padres. Háganme usted favor, no se dejen distraer. Presten atención a esto. Cuando nacen los hijos, sobre todo el primer hijo, todo el mundo le presta atención al niño. Eso no es así. Ay, el niño, nació el niño, miren el color de los ojos, miren el pelo, es blanco o es morenito, y se convierte en el centro de atención. Todo el mundo tiene que ver con ese niño o con esa niña. La mayoría guardamos cosas, no se recuerde, el primer mechón de pelo, por ahí algunos padres tienen guardados el primer mechón de pelo del niño. ¿Sí? La mayoría tienen guardado el primer diente que se le cayó. ¿Sí? Muchos, decían esta mañana un poco, se sienten muy contentos de cuando el niño da sus primeros pasos, de que cuando el niño está diciendo sus primeras palabras, ay, dijo papá, dijo mamá. Y es gracioso ver cómo esas primeras cosas son tan importantes para un padre. Es más, yo les decía esta mañana, muchos tienen guardado el ombligo, porque el ombligo se le cayó y lo guardaron. Ay, el ombligo del niño es un pedacito de carne descompuesta. Pero muchos papás lo tienen guardado porque es un recuerdo. Y listo. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta cómo instruimos. ¿Y cuál es la primera responsabilidad del hijo? Ayúdenme a pensar, ustedes que han sido padres, ¿qué fue de esas primeras cosas que ustedes delegaron a sus hijos? ¿Le enseñamos a caminar? ¿Alguno corrigió a su hijo por no saber caminar? No, normalmente le teníamos paciencia. A comer, de pronto sí no haga tanto reguero, pero era un niño. Pero la primera responsabilidad en sí, usted le presta atención, y fue ir al baño, o el vaso, o la mica, como le quieres llamar, la vasililla. ¿Y por qué la primera responsabilidad? Porque eso tiene una consecuencia si no lo hace. Y es que el niño está sin pañal, está aprendiendo a dejar el pañal, usted lo deja en un pantaloncito, y si el niño se hace, ¿qué le toca hacer a usted?
limpiar, cambiarlo. Es la primera responsabilidad del niño. Usted tiene que ir al vaso. Lamentablemente hoy hay niños de 4 y 5 años que no les han enseñado a soltar el pañal todavía. ¿Y quién tiene la culpa? No el niño, los papás. Pero resulta que usted va a corregir al niño. ¿Y cómo lo corrige? No me vayan a decir, piénselo nomás cómo corregir hacia su niño. Probablemente al principio le decía, ay no papi, no hagas eso. Avisa cuando tienes chichi, avisa cuando tienes popó. Algunos le cambian hasta el nombre. Ay, avisa cuando tienes chis y cuando tienes po, porque la palabra suena muy feo. Pero de pronto, ya cuando el niño no hizo mucho caso, ya usted no le dice papito, no, ya le sube un poquito el volumen. Ay, es que tienes que avisar. Es probable. Pero de pronto pasó un poquito más. Y aparece que la palmada al niño que no hace caso. De pronto usted tuvo que darle su palmada. Ah, pero de pronto ya el niño no hizo caso y ya usted no pasa la palmada, sino de pronto un barazo o un correazo. De pronto ya usted no va en el correazo, en el barazo, sino como yo decía esta mañana, ya buscamos lo primero que está por ahí y es con lo que le damos al niño. ¿Qué es lo que normalmente se usa? Diga conmigo la chancla. Porque la chancla ha sido efectiva por muchos años. Ay, no, pero es que ahorita los niños no hay que pegarles. Eso es lo que piensan muchos padres hoy en día. Pues déjeme decirle que si usted fue los que le dio rejo a un niño, pues no lo hizo mal. Lo que pasa es que teníamos que tener un equilibrio en eso. Porque la Biblia lo dice, déjenme leer para ustedes Proverbios, capítulo 23, verso 13, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. Normalmente el que dice es porque Dios va a correr. ¿Sí? Yo tengo que reconocer, yo le he pegado a mis hijos. Y ellos saben que cuando esté más serio, tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron. Y la Biblia no lo estaba aprobando, de hecho no lo está diciendo que hay que hacerlo. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Muchos hoy en día están muertos porque no tuvieron una corrección oportuna. Eso es un tema muy serio. Miren lo que, no lo dice solo ahí. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuántos odian a su hijo? Levante la mano. No, lo amamos y porque lo amamos lo corregimos. Miren lo que sigue diciendo ese versículo. Mas el que lo ama desde temprano, o sea, desde niño, lo corrige. Pero el problema está ahí, en que nos quedamos en los barazos, en la correa. Y un niño de pronto le copia a usted el correazo. Si no le muestra la correa al niño, el niño se queda quieto. Pero él no se va a quedar niño toda la vida. Si el problema era el vaso, ya después van a aparecer los problemas en el colegio, las amistades del colegio, la rumba, y usted puede darle toda la correa que quiera. Y probablemente ese niño no lo va a copiar. Ya no lo va a hacer, se aguanta. Porque el dilema no está en cómo lo corrige, si es con correa, sino que el dilema está en que esa persona entienda la corrección. Muchas veces le dimos reglas sin explicar el error que estaban cometiendo. Muchas veces le cambiábamos la instrucción sin darnos cuenta y le pegábamos porque terminó haciendo algo que nosotros ya le habíamos dicho que hiciera. Porque nosotros no tenemos claro cómo enseñarles. Y el problema no está en los hijos. El problema está en los padres. Hay que corregirlos cuando niños, pero hay que saberlo hacer. Porque él va a crecer y va a llegar al punto en el que él va a tener un propio juicio de las cosas y va a decidir si va a hacer las cosas bien o va a decidir si hace las cosas mal. Lo dice la Biblia. Leamos el versículo 7 y devolvámonos un poquito. Porque la mayoría dicen, no, es que el error de Caín fue haber ofrendado verduras. No, la Biblia no dice eso. El error de Caín fue, y se inventan una cantidad de cosas raras. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. El tema está en que nuestra enseñanza para nuestros hijos debe ser correcta. Pero la mayoría ni nosotros sabemos qué es lo correcto. Porque para nosotros lo correcto es relativo.
Unas cosas, algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal. Levanten la mano los que dicen que la correa es buena. Hay otros que dicen, no, la correa no. Es más, un hijo, usted le da correa y lo puede demandar. ¿Está bien o está mal que lo demande? Pero el gobierno lo respalda. ¿Está bien o está mal? Es relativo. Entonces, ¿a qué tenemos que acudir? A un árbitro, y el árbitro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos debe instruir a nosotros cómo enseñarle a los hijos. Y el problema está ahí, porque la mayoría hemos sido padres sin instrucción bíblica. Lo cual indica que hemos enseñado como se nos da la gana. Perdone que lo diga de esa forma, pero no se asuste, que esas son palabras que escuchamos todos los días. El problema es que acá en la iglesia queremos ser tan buenos, y acá en la iglesia queremos ser tan santos, pero allá en la casa estamos perdiendo a nuestros hijos. Y puede que usted tenga hijos ya grandes, hijos que ya son papás, pero no significa que usted puede ser papá con ellos. Miremos lo que sigue diciendo la Biblia, porque el cómo los instruimos es la parte delicada, porque ya su hijo está grande, y la única es sentarse a hablar con él. Y pedirle a Dios que esa persona sea consciente de los errores que está cometiendo. Porque según la Biblia, lo que los aprueba o los desaprueba es que ellos saben hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se les da la gana de hacerlo. Levanten por favor la mano a los que son padres, porque el amén es solo para ellos, pero el amén también es para nosotros. No hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque no queremos copiar la instrucción al alguno. ¿Con qué empecé a hablar? Diciendo que los pastores somos establecidos para que usted madure. ¿Y cómo va a madurar? A través de la enseñanza. Pero muchos no queremos recibir la enseñanza. Pero pretendemos que nuestros hijos sí ya aprendan lo que nosotros les enseñamos. Creo que nos vamos muy bien por ese lado. Sigamos hablando para que no suene tan brusco el tema. Entonces resulta que los estamos instruyendo, había que darle rejo. Y el tema del cómo ha sido un problema. ¿Cómo nos enseñamos? Yo tengo 3 y los 3 son totalmente diferentes. Hay una que es muy alborotadita, hay una que es muy calmadita, hay otro que es calmado, tranquilo, pero no le dé papaya porque se vuelve. Y a los 3 hay que entenderlos, a los 3 hay que amarlos, pero a los 3 hay que enseñarles. ¿Hasta dónde nos dejamos ir es el problema? Y ahora voy con esto. ¿Qué les enseñamos? Una cosa es, ¿qué debemos hacer como padres? Enseñar. ¿Cómo debemos hacerlo? La instrucción de la palabra nos debe indicar. Pero el cómo es importante, pero la pregunta más difícil es, ¿qué les vamos a enseñar? ¿El qué le enseñaste a su hijo? ¿Qué le enseñaste a sus padres? Porque es que como padres enseñamos lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Porque como yo ahora soy papá, yo soy el bueno. Porque como yo soy papá, yo soy el que tengo la razón. Pero olvidamos que todos los viejitos, aunque son buenos, tienen un pasado. Pregunten a su abuelito cómo era cuando joven. Pregunten a su papá cómo era cuando joven y probablemente le da esa vergüenza de decir lo que era. Pero esperamos que nuestros hijos sean diferentes. No sé si esto va con usted, pero usted se siente avergonzado de mostrarle a su hijo lo que usted realmente es. O usted tiene que esconderse para ser usted y hacer lo que a usted le gusta hacer. Porque no es capaz de mostrárselo a sus hijos. Porque lo que usted hace lo avergüenza delante de ellos. ¿En qué les vamos a enseñar ese dilema? Esa es la pregunta seria. Voy un poquito más a lo que tengo por acá escrito. Y es que ahora los papás buscan que los niños sean muy independientes. Por eso muchos se separan, porque se cansan de la crianza. Muchos prefieren irse a las abuelitas porque se cansan de la crianza. Pero es que antes los papás arrullaban a los niños, ¿no? Para que no lloraran más. Ahora hay una cuna que los arrulla. Entonces es más fácil comprarles la cuna que la arrulla, que yo me canse los brazos arrullando. Es más fácil. Ahora es mucho más fácil
dejar la leche congelada, comprarme un tarro de leche y amamantarlo porque es que se me caen los senos. Y esa es la realidad que estamos viviendo, porque me tengo que ir a trabajar, me toca dejarle la leche congelando. Estoy muy ocupado en mí. Le tengo otra. ¿Cuál es la mejor forma de usted callar a un niño? Dígame la verdad. El celular. Porque los niños ahora son distintos. Cuando nosotros éramos pequeños ni existía el celular ni el internet siquiera. Ay, no, es que mi hijo es muy piloso porque él maneja un celular a los 5 años. No, no es el piloso fue el ingeniero que creó el celular de tal forma que el niño lo puede utilizar. Él es el avispado, el niño no. El niño es el resultado que usted lo cayó con un celular. Esos somos los padres hoy en día. Pero no solo eso. Antes los niños entraban más o menos a los 5 años a estudiar. Hoy tenemos niños de 1 año y 2 años en los jardines. Porque es más fácil. Porque lo ponen hasta acá. Porque yo estoy muy ocupado, que no tengo tiempo. Porque alguien tiene que producir plata para que podamos vivir. Entonces es más fácil que en el colegio los eduquen. Antes jugábamos en el parque con los niños, ¿o no? Hoy en día, ¿quién nos está criando? Antes salíamos al parque, ahora ¿cómo se juega? Es más fácil comprarle un Xbox, un computador, un celular para que el niño se distraiga. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero la diferencia es que antes usted compartía, ahora lo deja que vaya y se distraiga. Y le pongo eso para terminar. Antes, en la calle se dañaban los niños. ¿Quiere que le diga dónde se están dañando los niños hoy? En la casa. El tema es demasiado serio y queremos o pretendemos criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Y resulta que esa generación es muy diferente. Miren, usted pone a un niño con un celular y puede pasar horas, pero póngale a una profesora a explicarle una tarea y dígame cuánto tiempo dura poniéndole cuidado. El tema es que eso ha cambiado y como padres tenemos que entenderlo. Miren, nosotros le pedimos a nuestros hijos obediencia. ¿Sí? ¿Cuánto les gustaría hijos obedientes? Bien juiciosos. Inclusive los que están allá, nos gustaría tener hijos obedientes. ¿Pero usted es obediente? No me vaya a responder eso. Queremos hijos obedientes, pero ni nosotros somos obedientes. Pongámonos un ejemplo sencillo. Usted quiere que su hijo le haga caso, pero usted cumple con lo que la policía manda, usted cumple con lo que el Estado manda, usted cumple con lo que los pastores le enseñan, pero queremos hijos obedientes. Le pedimos a nuestros hijos respeto, pero ¿será que nosotros respetamos? Les quiero dar un versículo muy puntual. ¿Cuántos honran a sus padres? Porque algunos tenemos todavía a nuestros papás. Y pedimos que nos honren y pedimos que nos honren nuestros hijos. Ténganlo muy en cuenta, no lo vaya a dejar ir. Le pedimos a nuestros hijos honra y decimos que honren a los padres. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, ¿sí que? En el Antiguo Testamento dice: hijos, honren a sus padres. Téngaselo, porque ese versículo es lo que le quiero enseñar realmente hoy. La Biblia en el Nuevo Testamento también tiene un versículo parecido, que está en Efesios capítulo 6. En el Antiguo Testamento recuerde que era ley, pero ahora esto es gracia. Efesios capítulo 6, verso 1 dice así. Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Si los hijos crecen entendiendo que no nos pertenecen a nosotros, sino a Dios, ellos van a podernos respetar. Porque aman a Dios, no porque lo amen a usted únicamente. Porque el amor de ellos hacia los hijos van a llevar a que ellos lo respeten a usted como padre. Pero ni usted es capaz de creer en Dios. Porque creemos en un Dios a conveniencia. Pero estamos esperando que nuestros hijos hagan las cosas bien. Y ese tema es delicado. Tenemos que buscar que ellos amen a Dios, pero yo tengo que amarlo primero. Recuerden que nosotros también somos hijos. Y tenemos que amar a nuestros padres como amamos al Señor.
Le pertenecemos a Él. Cuando nuestros hijos entiendan el amor hacia Dios, van a entender el amor y el respeto hacia nosotros. Miren lo que sigue diciendo ese versículo, por favor. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Hónrelos. ¿Quiénes tienen que honrar? No, ¿quiénes tienen que honrar a los padres? Los hijos. Levanten la mano los que son hijos, por favor. Eso tiene que ver con usted. Levanten las dos manos. Eso tiene que ver con usted. Honrar a los mayores. Pero este versículo que sigue por un peso aún mayor en nosotros. Miren lo que dice el versículo que sigue. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Y dice el versículo 4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y eso es gracia. Antes decía sencillamente honren a sus padres, pero acá le está diciendo a los padres que no tenemos que provocar a nuestros hijos, sino que los tenemos que instruir, no como a usted se le da la voluntad, sino que tenemos que instruirlos con la instrucción que proviene del Señor. Ese es el error que hemos cometido. Ahí es donde estamos perdiendo a nuestros hijos. Estamos pretendiendo que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Estamos pretendiendo que nuestros hijos tengan el comportamiento que nosotros no hemos tenido. Estamos pretendiendo que nuestros hijos busquen a un Dios que nosotros no buscamos. Porque el hecho de que usted venga a la iglesia no significa que usted esté haciendo la voluntad de Dios. Eso es sencillamente una pequeña parte. ¿Queremos buenos hijos? ¿Que nuestros hijos se salven? ¿Que nuestros hijos les vaya bien? ¿Que tengan altos días sobre la tierra? ¿Y usted cómo es como papá? Yo lo hablo como padre, yo soy padre de 3 niños. Pero ¿sabe cuándo evidencia usted la crianza de su hijo si fue buena o mala? ¿Quiere que le diga cuál es el termómetro? La adolescencia de su hijo. ¿Cómo se comportó en la adolescencia? Es el termómetro que indica cómo hemos sido nosotros como padres. Si ellos sencillamente se han decidido aislar, si ellos han querido hacer lo que se les da, ahí es donde se resume nuestra instrucción. No es que entraron en la edad de la rebeldía. ¿Cómo fue su enseñanza? Porque ahí es donde nosotros como hijos empezamos a ver realmente lo que eran nuestros padres. Ahí nos enteramos cómo eran ellos, porque de niño usted le dice sí, y él dice sí, usted dice no, y él dice no. Pero cuando el niño entra a la adolescencia, usted le dice sí, y le va a decir ¿y por qué? Y usted le va a decir no, y él va a decir ¿y por qué? Porque si usted sí lo hace. Y ahí es donde entramos en problemas. Ahí es donde perdemos la autoridad. Ahí es donde nuestra responsabilidad tiene un peso mayor. Porque queremos hijos obedientes, pero nuestra forma de corregirlos nos provoca todo el tiempo. Porque muchas veces cuando enseñamos, lo hacemos de una manera imponente. No es que se tiene que hacer así, punto. Y nunca les explicamos el porqué de las cosas. Ahora déjenme decirle algo. ¿Usted se da cuenta que la Biblia tiene un poco de prohibiciones? No matarás, no debemos ser borrachos, debemos de cuidarnos del desorden sexual. ¿Sí o no? Pero la Biblia, ¿usted sabe por qué dice eso? Para cuidarnos. Pero cuando nosotros damos una orden en la casa, la hacemos porque se nos da la gana hacer. Así lo decimos en punto. No. Nosotros tenemos que dar una orden entendiendo que el tema es el cuidado. Que el tema tiene una consecuencia, tiene un porqué. Pero nosotros hemos dado una enseñanza como hemos querido. Usted pretende que su hijo no se pierda en la pornografía cuando usted ve pornografía. Usted quiere que su hijo tenga un buen noviazgo, una buena amistad cuando usted tiene una cantidad de problemas con su esposa o su novia. Usted quiere que su hijo haga lo que usted no ha hecho. Y pretendemos de que acá en la iglesia los traigamos y la iglesia les corrija el problema. Y ahí es donde estamos mal. Porque queremos hijos que busquen al Señor, porque nosotros no lo hemos buscado en serio. El tema es serio. Miren, Efesios capítulo 6 nos muestra una verdad muy importante, y es que ya no solamente es de los hijos a nosotros, sino de nosotros hacia los hijos la responsabilidad.
No podemos pretender que ellos honren cuando nosotros no los respetamos a ellos. ¿Cómo los hemos irrespetado? Cuando nosotros hemos dejado de ser ejemplo para ellos. Los hemos irrespetado y los hemos provocado cuando nosotros somos una persona que no le agrada a Dios. Cuando nosotros hacemos lo que se nos da, porque es que como yo ahora soy papá, yo ya soy el grande, yo veré lo que hago. Y ahí estamos irrespetando a nuestros hijos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando nosotros hacemos lo que queremos y no la instrucción del Señor. Porque queremos enseñar cuando nosotros no hemos recibido instrucción. Cuando nosotros queremos enseñarles a ellos y la iglesia nos brinda la escuela, nos brinda el entrenamiento, nos brinda los servicios, y usted viene y todo el tiempo está distraído en las cosas. Pero queremos que nuestros hijos sí nos cumplan. Entonces, ¿dónde quedó el problema? Porque la culpa siempre se la echamos a los hijos. Déjenme decirle algo. ¿Ustedes quieren saber cuáles son los ejemplos a seguir de los hijos de hoy en día? ¿Cómo son instruidos ellos? ¿Usted sabía que los pelados de hoy en día quieren ser como Pablo Escobar porque les parece que el hombre era negro? ¿Ustedes sabían que sus hijos son más instruidos sexualmente por el sex manga que por otras cosas? ¿Por la pornografía? ¿Ustedes sabían qué es el TikTok? ¿Ustedes saben de qué se tratan los 7 pecados capitales? No lo que nos desean en la iglesia, sino el programa. ¿Quiere que les diga algo? Nosotros no conocemos a nuestros hijos. ¿Usted cómo le puede decir a su hijo, oiga, no se enteró de una cámara cuando eso es lo que está viendo todo el tiempo en el celular? ¿Usted sabía que la niña, la mayoría de hoy en día se prostituyen frente a la cámara de un celular o de un computador? Porque eso genera millones. Es más fácil para ellos entonces. Es más fácil que la pornografía los eduque. ¿Ustedes sabían por qué? ¿Hasta dónde los está bombardeando el homosexualismo a los hijos? Porque usted va y revisa hoy cualquiera de las aplicaciones y hay 2 o 3 mujeres besándose. Ay, es que somos amigas, buenas amigas. Eso es lo que ellos están aprendiendo. Pero usted ni siquiera los conoce. Usted igual que hace ese chino pegado todo el día al celular. Pues eso. Porque se desesperan sin internet. Ah, pero nosotros somos muy ocupados para hacer vainas. ¿Sí? Porque la prostitución hoy en día no es mala. Tiene que ser una prostituta fina. Pero eso es prostitución. Algunos ni sabemos de qué se trata todo el tema. Pero de eso es de lo que ellos se alimentan todos los días. Y usted y yo no tenemos las herramientas para competir con eso hoy en día. Pero los pelados nos están perdiendo las narices. Los pelados nos están yendo las manos cuando nosotros deberíamos de tener la solución. Cuando nuestra manera de enseñarles debería ser diferente. Llegar al punto en el que ellos decidan. Pero ustedes deben tener la tranquilidad de que les enseñó bien. Pero la mayor cantidad de padres tienen miedo de que sus hijos se pierdan. Es porque no están seguros de la educación, de la enseñanza que les brindan. Eso es lo que también es el papá. Pero si usted hizo las cosas bien, esté tranquilo. Si usted le instruyó de acuerdo a la palabra, esté tranquilo porque no se va a perder. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se va a apartar. El problema está en que les hemos enseñado lo que nosotros nos ha parecido bien, lo que nosotros hemos querido. En algún momento ellos tienen que decidir, porque la decisión va a traer una consecuencia, como le pasó a Caín. El problema no fue la ofrenda, el problema fue que Caín no aprendió lo que se le dio y cómo se le dio. Por eso Dios no miró con agradable la ofrenda de él. Y aún así Dios le dijo, hermano, ¿está triste? ¿Se siente mal por lo que hizo? Tenga cuidado porque el pecado viene sobre su vida. Y a él no le importó, terminó matando a su hermano. Tarde que temprano ellos van a tener que decidir. Pero debemos sentirnos tranquilos de que como padres hicimos las cosas correctas. Y el dilema está ahí. En que como padres hemos hecho lo que se nos ha querido y en el caso de papá, como yo sé que tengo la razón. Yo no sé si el problema ha sido con un hijo, con 2, con 5, si uno ha sido bueno y el otro malo. Pero que no le pase como dice la Biblia en Génesis capítulo 5. Murió Abel, Caín generó una descendencia. Pero cuando nace Seth, dice
que Adán dijo, este hijo sí es como yo, este hijo sí se parece a mí. Y los otros, probablemente el problema fue Adán, porque ahora había una naturaleza caída en él. Yo le invito a que piense por un momento y se ponga sobre sus pies para terminar. Y pensemos en qué es lo que hemos estado haciendo como padres. Es tiempo de restaurar esa generación. No podemos permitir que se pierdan al lado de nosotros. Pero necesitamos sabiduría para hacer las cosas. Necesitamos que nuestros pastores y los ministerios nos puedan instruir correctamente para madurar y hacer las cosas en orden. Pero nos pretendemos ser muy maduros porque llevamos muchos años en la iglesia, pero ni al pastor le confiamos en la iglesia. Y ahí hay un problema bastante serio. Porque la persona más mala de la iglesia es el pastor. Entonces, ¿quién nos va a formar? Amado Dios, te damos gracias en este tiempo. Te doy gracias por cada persona que está en este lugar, por las personas que se han conectado, Dios, por bendecirlos, y gracias por este tiempo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdónanos por los errores que cometemos como padres, porque pretendemos saberlas todas. Y olvidamos que la instrucción es clara. La responsabilidad de que ellos nos honren es que nosotros podamos instruirles correctamente a ellos. No podemos provocarlos, que tenemos que enseñarles bíblicamente, pero ni la Biblia es la misma, Señor, que tenemos de que ellos sean buenos hijos. Porque queremos vivir como queramos, Señor. Porque como yo ahora soy papá, yo ahora soy el abuelito. Queremos que toda la responsabilidad de los hijos se nos hace, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos, Señor. Porque estos hijos que tenemos no ha sido porque nosotros los hayamos hecho, es porque tú nos has permitido tenerlos, Dios. Y nuestra responsabilidad, Señor. En algún momento ellos van a tener que decidir sí, pero esperamos haber hecho bien la tarea. Que haya una buena comunicación, que haya respeto, que haya amor, que haya responsabilidad, que cuando ellos nos miren puedan encontrar a un buen cristiano, que ellos cuando nos miren puedan encontrar a un buen hijo de Dios y ellos quieran imitar. Porque a veces, Señor, pretendemos que ellos sean buenos cristianos, cuando nosotros somos personas muy distantes de ti. Damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Espero que el palacio no haya sido tan duro.